Código de problema o BDI. Descripción técnica, sensor de temperatura del fluido de la transmisión, circuito B intermitente. ¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI y que tienen un sensor de temperatura del líquido de transmisión. Jeep, Ford, Nissan, Toyota, Honda, Infiniti, Acura, Jaguar, Lexus, etc. Aunque genérico, los pasos exactos de reparación pueden variar según la marca, modelo. El sensor de temperatura del fluido de la transmisión TFT produce una señal que utiliza el módulo de control del tren motriz PCM para determinar los puntos de cambio, la presión de la línea y el control del embrague del convertidor de par TCC. El sensor a menudo se encuentra en el cárter de aceite de la transmisión. El sensor TFT recibe un voltaje de referencia, generalmente 5 voltios del PCM, varía su resistencia interna en relación con la temperatura del fluido de transmisión para enviar una señal de voltaje de retorno al PCM. Los sensores TFT son un tipo de termistor de coeficiente de temperatura negativo, NTC. Esto significa que la resistencia interna del sensor es inversamente proporcional a la temperatura del aceite. El voltaje de la señal del sensor TFT disminuye cuando la temperatura del fluido de la transmisión aumenta y viceversa. El código P2744 se establece cuando el PCM detecta un problema intermitente con el sensor de temperatura del fluido de transmisión IQOT, BIQOT. Consulte el manual de servicio específico del fabricante para determinar cuál es el circuito IQOT, BIQOT para su vehículo. Un ejemplo de un sensor de temperatura del fluido de transmisión. Códigos de circuito IQOT, BIQOT del sensor de temperatura del fluido transrelacionado P2740. Sensor de temperatura del fluido de transmisión B. Fallo del circuito P2741. Sensor de temperatura del fluido de transmisión B. Rango, rendimiento del circuito P2742. Sensor de temperatura del fluido de transmisión B. Circuito entrada baja P2743. Fluido de transmisión P2743. Fluido de transmisión. Temperatura del sensor B. Circuito. Código de entrada alto. Gravedad y síntomas. La gravedad de este código es de moderada a severa. En algunos casos, este código puede indicar un problema de transmisión. Es una buena idea abordar este código lo antes posible. Los síntomas de un código de motor P2744 pueden incluir iluminar, revisar la luz del motor, operación inadecuada del embrague del convertidor de par, cambios bruscos o demorados. Las causas de este código de problema pueden incluir sensor de temperatura del fluido de transmisión defectuoso, problemas de transmisión, problemas de cableado, procedimientos de diagnóstico y reparación de PCM defectuosos. Comience inspeccionando visualmente el sensor de temperatura del fluido de la transmisión y el cableado correspondiente. Busque conexiones sueltas, cableado dañado, etc. Si encuentra daños, repare según sea necesario. Borre el código y vea si regresa. A continuación, verifique los boletines de servicio técnico TSB con respecto al problema. Si no se encuentra nada, deberá avanzar al diagnóstico paso a paso del sistema. El siguiente es un procedimiento generalizado, ya que las pruebas para este código varían entre los vehículos. Para probar con precisión el sistema, debe consultar el diagrama de flujo de diagnóstico del fabricante. Haga algunas pruebas preliminares del circuito. Use una herramienta de escaneo para monitorear el parámetro de datos del sensor de temperatura de transmisión. Desconecte el sensor TFT. El valor de la herramienta de escaneo debería caer a un valor muy bajo. Luego, conecte un cable de puente a través de los terminales. Si la herramienta de escaneo ahora muestra una temperatura muy alta, las conexiones son sólidas y el ECM puede reconocer la entrada. Esto significa que el problema es más parecido al sensor y no un problema de circuito PCM. Pruebe el sensor. Desconecte el conector del sensor de temperatura del fluido de la transmisión. Luego, mida la resistencia entre los dos terminales del sensor utilizando un multímetro digital configurado en ohmios. Arranque el motor y observe
observe el valor del medidor, los valores deben disminuir suavemente a medida que el motor se calienta. Verifique el indicador de temperatura del motor en el tablero para asegurarse de que el motor alcance la temperatura de funcionamiento. Si la temperatura del motor aumenta pero la resistencia TFT no disminuye, el sensor está defectuoso y debe reemplazarse. Verifique el circuito. Verifique el lado de voltaje de referencia del circuito con el encendido. Use un multímetro digital configurado en voltios para verificar una referencia de 5 voltios del PCM en uno de los dos terminales del sensor de temperatura del fluido de transmisión. Si no hay señal de referencia, conecte el medidor configurado a ohmios con el encendido apagado entre el pin de voltaje de referencia en el TFT y en el pin de voltaje de referencia en el PCMS y el medidor lee fuera de los límites OL. Hay un circuito abierto entre el PCM y el sensor que deberá ubicarse y repararse. Si el medidor lee un valor numérico, hay continuidad. Si todo está bien hasta este punto, querrá verificar que salgan 5 voltios del PCM en el terminal de voltaje de referencia. Si no hay una referencia de 5 voltios del PCM, el PCM probablemente esté defectuoso. Verifique el lado de tierra del circuito. Conecte el medidor configurado a ohmios con el encendido apagado entre el terminal de tierra en el sensor de temperatura del fluido de la transmisión y el terminal de tierra en el PCM. Si el medidor lee fuera de los límites OL, hay un circuito abierto entre el PCM y el sensor que deberá ubicarse y repararse. Si el medidor lee un valor numérico, hay continuidad. Finalmente, verifique que el PCM tenga una buena conexión a tierra conectando un cable al terminal de conexión a tierra del PCM y el otro a la conexión a tierra del chasis. Una vez más, si el medidor lee fuera de los límites OL, hay un circuito abierto entre el PCM y la tierra que deberá ubicarse y repararse. Si todo en el circuito se verifica, puede haber un problema con la transmisión. Esto es especialmente cierto si los códigos de temperatura del fluido de la transmisión se establecen junto con otros códigos de transmisión.